Ser Podcast. Desde París, saludamos como cada domingo al corresponsal del país, a Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Buenos días. Con maletas hechas. No. Creo que no puedo decir hacia dónde, ni hacia qué, ni por qué, pero bueno, reportajes, obviamente. Sí, un reportaje. Estoy preparando. Un poco de trabajo de campo. Os contaré más tarde o lo podréis leer. Exacto. Oye, yo pensaba esta semana cuando leía sobre la reforma de las pensiones en España y cuando informábamos sobre esto en la SER, cómo reaccionaría el pueblo francés a una reforma como la nuestra. No lo tengo claro. Me da la sensación, claro, no la he estudiado a fondo y en detalle como la francesa, pero que es mucho más técnica, ¿no? Y que las medidas que en Francia en estos momentos están en discusión y han sublevado a muchos franceses y lo rechazan, pues 7 de cada 10 franceses rechazan la reforma que propone Macron. Pues esta reforma en España ya se hizo hace años, ¿no? Que subir la edad de jubilación, que es el punto caliente, ¿no? El punto clave de la reforma de Macron. Por lo tanto, yo creo que son de reformas distintas y lo que pasa en Francia ahora ya pasó hace tiempo en España, y me da la sensación que con menos rechazo, protesta, contestación. Pero bueno, ya hemos hablado otras veces de que los franceses defienden mucho los derechos adquiridos, ¿no? Y la tradición de protesta a la calle, incluso revolucionaria, se remonta a la historia, ¿no? Yo creo que se enseña en los colegios casi, ¿no? Tú lo sabrás por tus hijos. No sé si habrá primero de manifestación en educación. Mira, pues ¿sabes una cosa? El viernes y ayer estuve en un pueblo, una pequeña ciudad cerca de París, a 2 horas de París, para ver un poco cómo en esta Francia, de las pequeñas ciudades y pueblos, se vivía esta situación. Y hablé con una maestra de escuela, ¿no? Una maestra que estaba, como mucha gente en Francia, pues enfadada con Macron y comprometida con las manifestaciones en contra de la reforma, y ella decía que a sus alumnos les enseña esto, les enseña a ser lo importante que es protestar, lo importante que es la revolución, y que los alumnos habían decidido, niños y niñas de 6 y 7 años, hacer un sindicato de alumnos, ¿no? Me decía riéndose, no lo creo que lo hiciesen de verdad, pero bueno, pues sí, lo que dices, sí, en la escuela se enseña. Sí, está muy bien. Yo creo que tú mencionabas a alguien que decía, claro, en este pequeño pueblo de Francia, ¿qué hacer un viernes por la tarde? Pues manifestarse, por ejemplo, ¿no? Sí, concretamente hacían una asamblea, una especie de meeting, asamblea contra la reforma de las pensiones, que es curioso porque hay puntos un poco anacrónicos, pero a la vez curiosos y divertidos, ¿no? Una asamblea que acabaron cantando la Internacional en pie, todo, ¿no? Sí. Es muy bien, oye, es una buenísima manera de acabar una asamblea. Está en el Senado ahora mismo, no en el Senado, aprobada por el Senado. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora, Marc? Sí, pues esta anoche, a última hora de la noche, el Senado aprobó la reforma con el punto central, que es aumentar la edad de jubilación de 62 años actuales a 64. El Senado tiene mayoría los republicanos, que es este partido conservador histórico, el de Sarkozy, de Chirac, el PP francés, para entendernos, que ha perdido mucho peso en los últimos años, pero que sigue dominando el Senado. Bueno, lo han aprobado ahí con los votos conservadores y del partido de Macron, y ahora el Senado y la Asamblea Nacional tienen que ponerse de acuerdo juntos para elaborar un texto. Esto debe pasar el miércoles, y el jueves, si todo va según el calendario previsto, que tampoco es del todo seguro, pero sí, entonces el viernes cada cámara por su lado votará este texto acordado y se sabrá si Francia tiene o no esta reforma, y si
pasa página. Si no, si se aprueba, ¿qué pasará? Seguirá habiendo protestas. Claro. Habrá protestas por dos motivos, porque aquí hay, por decirlo un poco claramente, hay cabreo por muchas cosas, no solo para la reforma de las pensiones, la inflación también, que es un fenómeno europeo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta semana bastante decisiva. Y políticamente, ¿qué se anticipa o qué puede pasar? Digo, en cuanto a los apoyos que pueda perder Macron por la aprobación de esta reforma. Sí, claro, es muy arriesgado para un político en Francia y en cualquier país emprender una iniciativa, una reforma de este calado con el 70% de la población en contra. Aunque pueda haber motivos y justificaciones, y etcétera, etcétera, pero es arriesgado. Entonces, yo creo que puede alimentar el descontento que ya existe en Francia desde hace tiempo, ¿no? El malestar, el descontento, esto lo puede alimentarse. Es muy importante para Macron que esta reforma se apruebe votando, ¿no? Que haya una mayoría de diputados que voten y de senadores que voten la reforma y la aprueben, porque esto le dará una legitimidad democrática. Porque en Francia, la Constitución francesa prevé que cuando el gobierno tiene la posibilidad, cuando ve que no va a tener suficientes votos en la Asamblea, poner fin a los debates y que se apruebe automáticamente la reforma, como si fuese un decreto, ¿no? Yeah. Entonces, la única manera que en este caso habría de frenar la reforma para la oposición sería hacer una moción de censura. Pero imagínate que se aprueba por decreto. Esto, yo creo que realmente esto sí que alimentará el enfado y la protesta, porque se va a cuestionar, se ha aprobado una reforma sin mayoría parlamentaria, aunque sea perfectamente legal y la Constitución lo prevea, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy delicado y por eso es importante para Macron tener la mayoría de votos parlamentaria, que se va a un voto parlamentario al uso, ¿no? Claro, de esa manera la factura la pagan todos, digamos, o la pagan varios, no la paga solamente. La pagan varios también, sí, sí. Bueno, vamos a empezar, venga. La grande ville mange la ville, la grande ville mange la ville, Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline, fleurs en cuisine, Marie sans phare, fleurs de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la. Esto suena al más puro pop francés, casi eurovisivo, Marc. De los años 70, Julien Clerc, un gran cantante, artista, Si cantásemos, y además compuesto por Etienne Roda-Gil. No sé si te suena. Etienne Roda-Gil era un hijo de anarquistas catalanes, que fue un letrista fundamental en el pop y el rock francés de los 60, 70, 80. Falleció hace unos años y compuso muchas de las canciones, de las mejores canciones de Julien Clerc, que para mi gusto son de las mejores canciones del pop y del rock francés. ¿Y el anarquismo de la infancia se reflejaba en las letras o no se veía? Se reflejaba, pero no políticamente. Yo creo que se reflejaba en metáforas osadas, imaginativas, y en una poesía muy inspirada. Oye, mencionabas antes la Francia de las pequeñas ciudades. ¿Tú crees que en Francia se entiende cada vez mejor que el país está compuesto por pequeñas ciudades, que el país no reside en las grandes ciudades? Se entiende, pero se entiende, o sea, hay como un combate, podríamos decir, o una tensión más bien, no un combate, una tensión. Se entiende y hay una tendencia a ir a vivir a pequeñas ciudades, a irse al campo, sobre todo acentuado durante la pandemia. Pero también Francia es un país muy centralizado, hipercentralizado, jacobino, ¿no? Esto, como en Francia todo se remite a la revolución, esto en parte también, pero también al antiguo régimen, a Luis XIV. Es un país donde París lo absorbe todo y por lo tanto sí, hay conciencia de las pequeñas ciudades, también porque hay abandono de las pequeñas ciudades y la clase política, la clase dirigente de Francia se ha dado cuenta de que no todo puede ser París y no se puede gobernar el país solo desde París sin tener en cuenta esta otra realidad de Francia. Y si no se tiene en cuenta, ¿qué pasa? Pues la revuelta de los chalecos amarillos hace
hace 3 o 4 años, o muchas protestas que no se ven venir desde París porque no se tienen en cuenta los intereses, las vivencias y las percepciones que hay en esta otra Francia. Queremos hablar hoy un poco de urbanismo y política, y eso seguramente nos va a llevar, y ahora entenderemos por qué, hablar también de teorías de la conspiración. Queremos hablar de la ciudad de los 15 minutos y lo que significa para muchos. A priori suena muy bien, es algo así como vivir en un pueblo, aunque vivas en una gran ciudad, con todo a 15 minutos de distancia. Háblanos un poco de este concepto, Marc. Sí, la ciudad de los 15 minutos o la ciudad del cuarto de hora es un concepto que ha acuñado y difundido el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, y se trata de pensar y concebir una ciudad en la que lo esencial para la vida cotidiana, para la vida profesional, para la vida en general, puede encontrarse a 15 minutos a pie o 5 en bicicleta. O sea, hablamos del trabajo, los comercios, la educación, el deporte, el médico, el entretenimiento, ¿no? Y esta idea responde por una parte, responde a la crisis climática, ¿no? La necesidad de no hacer grandes recorridos, contaminar, etcétera, pero también a la búsqueda de una mayor calidad de vida. La idea, a priori, suena bien en todos los sentidos, ayuda a que el mundo avance en ese camino medioambiental. Sin embargo, esta idea urbanística se ha convertido en una paranoia para muchos negacionistas que lo miran ahora, bueno, son los mismos, me imagino, que imaginan o que creen que tenemos un chip de Bill Gates, los que nos pusimos la vacuna, ¿no? Son negacionistas que lo miran como un peligro grave, seguramente con una conspiración detrás para atraparnos en murallas que nos tienen compartimentados dentro de las grandes ciudades, y en las últimas semanas han lanzado centenares de bulos en contra, ¿no? ¿Qué argumentos usan? Sí, es como... está ligado un poco a nuestros grupos de extrema derecha y de teorías de la conspiración. Pues yo qué sé, se oyen cosas desde que se trata de un plan urdido por las élites para controlar a la población y encerrarla en guetos o tenerla identificada o impedir su libertad de movimiento. Y ha habido protestas en ciudades como Oxford, en Inglaterra. O sea, ha habido manifestaciones que han congregado a miles de personas con la idea de eso, de que las élites querían imponer este cerco a nuestra vida, a nuestra libertad. Son los mismos seguidores de QAnon, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que piensan que el mundo está controlado por una red de pederastas, y que por eso hay que asaltar el Capitolio, ¿no? Un buen día de enero. Tenemos la suerte de poder incorporar a la conversación al creador de esta ciudad de los 15 minutos, que es el urbanista y catedrático de la Sorbona, a Carlos Moreno. Nos atiende desde París. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. No, al contrario, gracias por estar a esta hora de la mañana un domingo. Yo no sé si le han sorprendido estos bulos o sencillamente le hacen esbozar media sonrisa. Bueno, sí, ha habido una fuerte sorpresa porque nosotros como investigadores estamos más bien para explorar hipótesis, para trabajar con alcaldes de diferentes, además, tendencias, dado que se trata igualmente de un concepto que se ha vuelto muy internacional, planetariamente hoy en día está adoptado, y cuando te encuentras en 48 horas en el centro como blanco del conspiracionismo mundial, y que además eres objeto de amenazas de muerte todos los días, bueno, ya la sonrisa se pierde un poco, ¿no? Sí, no, me lo puedo imaginar. Claro, las amenazas son reales, están ahí en Internet, porque esta gente no tiene límites, no se corta a la hora de expresar esto, ¿no? Sí, son cotidianas, ¿no? Y vienen de toda parte, ¿no? De Brasil, de Argentina, de España, de Inglaterra, de Canadá, que son los 5 lugares en los cuales se ha movilizado, digamos, este movimiento conspiracionista internacional. Pero el efecto igualmente positivo, digamos, para tomarlo por el buen lado, ha sido el interés de la prensa internacional, de los periodistas a nivel mundial, que han podido desvirtuar, gracias a todos los fact-check, para presentar el concepto tal como es, en su realidad, en su aplicación, y salir efectivamente de estos bulos y de estas amenazas, que hacen parte hoy en día, desgraciadamente, de un mundo paralelo, sí, que existe con esas vías
digamos, de ultraderecha, ¿no? Sobre todo. Es verdad, está muy bien definido como mundo paralelo porque convivimos con él y a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos al lado. Yo no sé qué es lo más fantasioso que ha escuchado de entre todas estas teorías conspirativas sobre la ciudad de los 15 minutos. Bueno, hay tantas que es difícil escoger cuál es la que tiene más fantasía, ¿no? Digamos, a título personal, ser considerado como miembro de un gobierno invisible mundial que toma decisiones para encarcelar a la gente en sus casas. Enhorabuena por el nombramiento. Exactamente. Bueno, mi familia me dice, ¿cómo así que eres miembro del gobierno mundial y nunca nos has dicho nada? Bueno, es un poco fantástico totalmente. Sería de risas, excepto que efectivamente cuando se convierte ya en una agresividad diciendo vamos a encontrar dónde vives y te reduciremos a tu más mínima expresión colocándote una calavera al mismo tiempo como smiley, y bueno, ya no es un smiley, ¿no? En ese caso. Hola Carlos, aquí Marc Basset. ¿Cómo se responde a estos argumentos? Por ejemplo, hay argumentos que son evidentemente muy delirantes, pero otros que por lo menos suenan, bueno, no sé si coherentes, pero que quizá hay que atender, ¿no? Por ejemplo, el que dice que un Estado o un ayuntamiento no tiene por qué decirnos cómo vivir, cómo trabajar, cómo divertirnos. ¿Qué responde Carlos a esta idea? Gracias, Marc. Este concepto no lleva ninguna obligación. Es un proyecto de mejoramiento de nuestra calidad de vida, ofreciendo muchos más servicios en proximidades para, naturalmente, darle más flexibilidad a la vida local, más dinámica de comercio local, más dinámica en los espacios públicos. Por lo tanto, aquellos que dicen que tenemos una organización que es obligatoria, realmente aquí no hay nada obligatorio. Si te provoca irte en auto una hora para conseguir tu baguette, bueno, eres libre de hacerlo. Sin embargo, lo que queremos es tener una ciudad en la cual en todo lugar, en todo punto, tienes la posibilidad de acceder a mejores servicios de calidad. Le apostamos a un concepto científico, además, que se llama la evaporación del tráfico, que es un concepto hecho por un matemático holandés hace ya un cierto tiempo, que es muy simple y dice, en la medida en que se ofrezcan servicios de proximidad de bajo carbón, naturalmente la gente va a ir a buscar esos servicios para satisfacer sus necesidades y dejará de tomar el auto como lo hacía antes para hacerlo. Eso se llama la evaporación del tráfico y es algo que obedece finalmente a nuestro comportamiento humano, que es de buscar una cierta facilidad cuando los servicios los tiene cerca. Simplemente no hay ninguna obligación de ninguna naturaleza, que es lo que se quiere decir. Claro. Estaba pensando ahora, Carlos, que nosotros tenemos un expresidente del gobierno en España, que es José María Aznar, que cuando la Dirección General de Tráfico redujo los límites de alcohol al volante, dijo a un público algo así como nadie me tiene que decir a mí lo que puedo beber o no puedo beber. Este es el problema, ¿no? La gente que se cree que, o que no sabe distinguir entre las imposiciones y las recomendaciones. Sí, exacto. Yo creo que lo que acabas de decir y Marc tiene razón. Hay un aspecto que no es negociable y quiero, eso sí, decirlo a los auditores muy claramente, y es el hecho de que el punto común de todos los conspiracionistas de toda índole es mi auto individual es para mí una libertad y es un derecho. Y estamos viviendo hoy en día en el XXI siglo. En el siglo XX, la cuestión de la movilidad era cuántas calles tenía para cuántos carros pueden pasar. En el siglo XXI estamos razonando de una manera distinta. Es cuántas personas pueden desplazarse disminuyendo la huella carbono, porque es una cuestión de supervivencia colectiva de la humanidad frente al impacto del cambio climático. Entonces, la reducción del auto individual como uso en las zonas de alta densidad es algo que efectivamente
lo asumimos completamente, es no negociable. No es posible que las ciudades compactas de alta densidad se conviertan en lugares de paso de autos con una sola persona adentro de gasolina, o que se vuelvan en parqueaderos tomando el espacio público como rehén para una minoría, porque son 25% de personas que usan el auto y que acaparan 70% del espacio público. Ese aspecto efectivamente es indispensable de reducirlo, y es lo que une a los diferentes conspiracionistas cuando dicen mi auto es un derecho, y efectivamente eso no es un derecho hoy en día. Tenemos que reducirlo. El resto de los servicios que estamos ofreciendo con Espera los 15 minutos son opciones, y efectivamente cada cual, si quieres ir a hacer deporte al lado de tu casa, o si quieres hacerlo 45 minutos o una hora de distancia, ya es tu decisión. Naturalmente, lo que hemos visto, y es lo que ha pasado en Inglaterra, en Oxford, por ejemplo, donde hubo una manifestación de 2.000 personas, cuando hubo democráticamente la elección, el resultado fue una mayoría por esas medidas. Los constitucionalistas perdieron las elecciones, y el sondeo que hubo a nivel nacional ha sido muy claro. 73% de simpatizantes del partido de Labour y 57% del Partido Conservador aprueban estas medidas. Marc. ¿No hay un riesgo de que la ciudad de 15 minutos acabe siendo un lujo para ciudades más o menos burguesas como París o como Barcelona? Porque en París, por ejemplo, donde vivimos, ¿no? Las clases trabajadoras muchas veces se ven obligadas a pasar 2 horas al día en el tren de cercanía, o necesitan el coche para desplazarse. Y en Francia, mencionábamos hace un momento, ¿no?, con Javier, la revuelta de los chalecos amarillos se originó porque muchos franceses de clase trabajadora, de clase media, en la Francia periférica, que le llaman, de los pueblos y las ciudades pequeñas, no querían pagar más tasa de carbono para su gasolina, ¿no? Y que estas medidas puedan acabar medidas medioambientales pueden acabar perjudicando a las clases trabajadoras. Sí, Marc, es una muy buena pregunta. 2 puntos. El primero, la ciudad de los 15 minutos no es solamente medidas medioambientales. Son 3 aspectos que se cobijan en el mismo concepto. Unas propuestas medioambientales para reducir nuestra huella CO2. Segundo, una economía que permita dinamizar el empleo local, los circuitos cortos de producción, un mejoramiento de la actividad productiva, dándole a la gente unas diferentes maneras de trabajar, incluyendo a distancia o en lugares descentralizados. Y tercero, un mejor impacto social, ofreciendo mucho más servicios, dentro de ellos la salud, la educación y el entretenimiento con espacios públicos. Tiene razón respecto a los chalecos amarillos, y el Centro de Análisis Estratégicos del primer ministro, el estudio que hizo fue muy claro, diciendo los servicios que engendraron la violencia de los chalecos amarillos respondían a más de 45 minutos de distancia. Y ese informe dice, si esos servicios hubieran sido disponibles en la mitad del tiempo, en menos de 27 minutos, probablemente esta protesta no hubiera tenido la forma en que se desarrolló. O sea que estamos llamando, incluso en las ciudades intermedias y pequeñas. El martes estaré con la ministra de las colectividades territoriales en una pequeña ciudad de 5.000 habitantes en el sur de Francia, con la Asociación de Pequeñas Ciudades de Francia, que justamente está hoy en día interesada en explorar este concepto, incluyendo para estas pequeñas ciudades. En ciudades grandes, como hablas en París, estamos ante una aberración. Todos los días en nuestra ciudad de París, del este al oeste, 1.200.000 personas toman el transporte del metro o del RER para ir a trabajar al oeste. Y los que toman el auto están generando entre 300 y 450 kilómetros de trancón. Entonces, estamos frente a una situación que no es sostenible, que económicamente representa una pérdida de productividad y que genera una pérdida igualmente de actividad mucho más local. Pero tienes igualmente razón de decir,
hay que tener la necesidad fundamental con este concepto de generar una mejor intensidad en la mezcla de los usos y en la mezcla de las categorías sociales. Por eso se trata igualmente, en una ciudad como París, de regenerar el hábitat social. No es posible que la gente de buenos recursos, de hoteles particulares y de los edificios viva en el oeste y la gente mucho más humilde, más trabajadora, esté concentrada en el este o en el noreste. Entonces, es una política urbana de ciudad, es una política de alcaldes, de alcaldesas, de metrópolis, para que tengamos en los lugares del oeste donde había solamente lugares de trabajo, vamos a mezclarlo con habitación, y la habitación van a haber igualmente hábitat social que permite mezclar las categorías sociales, y todos los estudios que se han hecho a nivel científico demuestran que cuando se crea mixidad social disminuyen las tensiones y aumenta la calidad de vida. Y este es el objetivo que estamos buscando. Lo llamamos en términos técnicos policentrismo servicial, o sea, salir de la zonificación, que es finalmente con lo que estamos combatiendo, porque llevamos 80 años de urbanismo moderno zonificado, en el cual hemos creado los lugares de trabajo, los lugares de habitación de gente de clase alta, los lugares más de clase media y los zonificadas de clase baja, y queremos dar la vuelta a eso con una más mezcla de categorías sociales y de servicios que sean accesibles para todos. Es una política de bien común que no es una varita mágica, porque se necesita un cierto tiempo de lo que llamamos nosotros el reequilibrio de una ciudad mucho más accesible para todos y para cada uno, independiente de sus ingresos económicos. Y después de tantos años y tantas décadas de construir muros en las ciudades y separar, por fin construir ese tipo de horizontalismo, como dices tú, Carlos. Oye, ha sido un placer conversar con el urbanista y catedrático de la Sorbona, Carlos Moreno. Si no fuera por el peligro que tienen estos conspiranoicos, te diría que, pues que te recuerdos a Bill Gates y a Darth Vader en ese, en ese Consejo de Gobierno Mundial al que perteneces. Carlos, un abrazo fuerte, gracias por la conversación. Muchas gracias, Javier y Marc. Gracias. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon. ¿Esto qué es, Marc? Este es Renaud, es otro cantante francés clásico contemporáneo, y una canción que se titula Amoureux de Paname, enamorado de Paname. Paname es una palabra que se utiliza para un poco en argot para designar París, enamorado de París. Muy bien. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Ser Podcast. Con Marc Bassets desde París, y querías hablar, Marc, de esa pequeña isla en el Pacífico frente a las costas chinas, con una población de 23 millones de habitantes, moneda y ejército propios, pero sin el reconocimiento como Estado por parte de la mayoría de la comunidad internacional. Son características que la convierten en un punto vulnerable, a la vez importante en el contexto geopolítico. Es Taiwán, lógicamente, una isla que se ha convertido en un punto cada vez más caliente en el tablero, ¿no? Sí, hace unos días mi colega Guillermo Abril contaba que un reportaje desde Taiwán, que Taiwán teme convertirse en la próxima Ucrania. Para decirlo sin rodeos, si estallase, esperemos que no pase, pero si estallase una guerra mundial entre Estados Unidos y China, muy probablemente sería en Taiwán y a propósito de Taiwán. China considera evidentemente que Taiwán es territorio chino, y Estados Unidos, el presidente Biden ha dado a entender varias veces su compromiso con la protección de la isla de Taiwán, y de ahí que en estos momentos sea uno de los puntos calientes. En plena guerra de Ucrania hay que estar atentos también a
Taiwán y a Asia. Sí, esta semana el nuevo ministro chino de Exteriores ha debutado ante la prensa con un discurso amenazador en el que deja claro que China plantará cara a Estados Unidos siempre que considere que Washington cuestiona su trato hacia Taiwán. El caso de esta isla, como decía Marx, se ha convertido en una pieza sensible en ese puzzle diplomático y queríamos saber si hay un riesgo real de que se pueda desencadenar un conflicto bélico. Se lo preguntamos a un buen amigo de este programa, que es Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, sí. Ahora te escuchamos perfecto. Te planteábamos o te trasladábamos esta cuestión. Ante esta escalada verbal entre China y Estados Unidos, ¿hay un riesgo real de que se pueda desencadenar un conflicto bélico? Evidentemente, dado el nivel de tensión que existe ya en la actualidad, no cabe descartarlo, pero creo que en cualquier caso no es lo más probable, entre otras cosas porque China, desde mi punto de vista, tiene otros mecanismos para conseguir su objetivo, que es básicamente oficializar, formalizar la integración de Taiwán dentro de la República Popular China. Desde luego, si miramos lo que ha ocurrido últimamente, ese nivel de tensión se ha incrementado con maniobras militares ya muy significativas por parte de China sobre vuelos de aviones que entran dentro de la zona aparentemente de exclusión del propio Taiwán, pero ya digo, creo que tanto a Pekín como a Washington le interesa ahora mismo mantener o gestionar esa tensión para que no desemboque en un conflicto bélico abierto. Yo a veces veo a Taiwán como el canario de la isla, como el canario de la mina, es decir, el que nos da el nivel de toxicidad, puesto que ese sería seguramente el punto de arranque de un conflicto que nos podría llevar a un nivel muy superior. Hola, buenos días. ¿Y cuál es el nivel de toxicidad actual si miramos este canario en la mina que es Taiwán? Alto, desde luego, porque como digo, cada vez más los mensajes que envía Pekín son más fuertes en el sentido de intentar señalar líneas rojas a Estados Unidos, consciente también en paralelo de lo que está ocurriendo en Ucrania y por lo tanto tratando de evitar que algo así suceda. Ese es el último mensaje que ha dado Qin Gang, el nuevo ministro de Exteriores chino, y ya digo, simultaneando esas declaraciones con movimientos cada vez más claros desde el punto de vista militar. Ya las entradas, los sobrevuelos, las violaciones de espacio aéreo de Taiwán por parte de aviones de combate chinos han dejado de ser ya frecuentes para convertirse en una rutina, intentando de ese modo, como siempre se hace en estos casos, chequear el nivel de defensas que pueda tener Taiwán y mirando de reojo al nivel de implicación que Estados Unidos tenga para poder desplegar o no medios militares en defensa de la isla o atravesando el estrecho de Taiwán también. Recordemos que la isla está apenas a 180 kilómetros de la China continental y que evidentemente la superioridad militar de China le permite contar con una cierta ventaja desde el arranque, lo cual no quiere decir que Taiwán sea cualquier cosa. Hablamos de un país con 23 millones de habitantes que desde el punto de vista económico figura también en el puesto 23 a nivel mundial y que curiosamente figura en ese mismo puesto también en términos de poder militar. Por lo tanto, no sería un paseo militar en ningún caso para Pekín y de ahí que también, como digo, esté explorando otras vías, fundamentalmente comerciales, turísticas, inversión, todo ello intentando convencer a los taiwaneses de que su destino futuro está dentro de la República Popular. ¿Hay más paralelismos con lo que ocurre en Ucrania, más allá de que son grandes potencias que se consideran propietarias de pequeños territorios? Desde luego que ese es el elemento fundamental, porque efectivamente desde el discurso inicial, en fin, desde la creación de la República Popular China en el 49 y sobre todo a partir de que en el arranque de los años 70 Pekín consigue, por decirle así, entre comillas, robarle todo el protagonismo a Taiwán, dado que se convierte en el nuevo actor que tiene reservado asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tiene el gran privilegio de contar con el derecho de veto, pues vemos cómo desde ese momento hasta hoy crecientemente Pekín ha conseguido anular la presencia internacional de Taiwán. Hoy no hay más de 14 países en el mundo que tienen relaciones diplomáticas plenas con un país que ni siquiera Estados Unidos se atreve a reconocer. No deja de ser paradójica esa situación de un Estados Unidos que por un lado se convierte en el principal protector y suministrador de armas a Taipei y que sin embargo ni siquiera reconoce su existencia como Estado independiente, sabiendo que eso llevaría a la República Popular China seguramente a adoptar medidas de mayor
nivel de tensión y de nivel incluso de desencadenar operaciones militares que acabarían teniendo que implicar a Washington en la defensa de ese aliado, puesto que ahí también se juega otra partida, si me permites, Javier, y es la de que si Estados Unidos no hace nada cuando Taiwán sea atacado, si eso llegara a producirse por la República Popular China, evidentemente el mensaje que enviaría al resto de países de la zona, sea Japón, Corea del Sur, Filipinas o cualquier otro aliado de Washington en la zona Indo-Pacífico, evidentemente su credibilidad quedaría absolutamente arruinada, y eso evidentemente sería darle todavía más ventajas a una China que ya está desafiando a Estados Unidos como el principal aspirante a ocupar su lugar de líder mundial. Las dos potencias, China y Estados Unidos, tienen controlada la situación, la tensión diplomática, la política de contención, o puede escapárseles de las manos en un momento dado. ¿Y cómo podría suceder eso? ¿Cómo podemos imaginar el escenario de una guerra? ¿Sería una invasión como la que hemos visto en Ucrania por parte de la Rusia de Putin? ¿Cómo imaginar este escenario, este peor escenario? Desde luego, si miramos lo que está pasando en Ucrania, podemos entender una vez más cómo juegan los grandes. Recordemos que la última visita que ha hecho el presidente Joe Biden a la capital ucraniana llevó previamente a un aviso, a un mensaje desde Washington a Moscú para decirle, oye, cuidado que el presidente va allí, no vaya a ser que, teniendo en cuenta que Moscú está bombardeando incluso Kiev prácticamente a diario. Pues algo parecido podríamos pensar aquí, es decir, que se desencadene algo que se escape al control, sea, por ejemplo, un choque entre dos buques en el estrecho de Taiwán, sea un submarino chino que emerge en mitad de las aguas y acaba tocando un buque estadounidense, sea también un vuelo de un avión de combate chino que entra en zonas de Taiwán y que sale al encuentro un avión estadounidense o taiwanés y eso provoca un choque de algún tipo, es decir, de manera no intencionada, porque lo que parece claro es que, aunque ya digo, vivimos con esa tensión y esa incertidumbre, no podemos olvidar nunca, durante más de 40 años, la Guerra Fría estableció unas reglas de juego que llevó a que nunca, con toda la tensión acumulada, nunca un soldado estadounidense peleó contra un soldado soviético. Es decir, los dos grandes, y ahora en lugar de los soviéticos pensemos en China, son conscientes de que un choque directo entre ellos, aunque empiece a pequeña escala, puede acabar derivando en un descontrol que le lleve a escenarios que ninguno de los dos desea. Por lo tanto, donde me estabas planteando la pregunta, lo que podemos considerar en primer lugar es que tanto a Washington como a Pekín le interesa que, a pesar de la tensión que existe, no se escape precisamente a su control para no tener que implicarse directamente en una lucha entre gigantes que, si se convierte en una lucha directa, nos lleva obviamente a un escenario que solo puedo calificar de apocalíptico, para intentar que esta cuestión, sea Taiwán o el resto de las tensiones que hay en el Mar del Sur de China y en el este de China, no acaben derivando en un conflicto mayor. Está muy bien explicado. Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es especialista en temas de seguridad. Como siempre, Jesús, un abrazo, cuídate. Encantado. Hasta pronto, Javier. Hasta luego. Aquí mismo no es como... Te despides con Kenji Endo o Endo, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco. Es un cantautor japonés que dice que es un poco el Bob Dylan de Japón, ¿no? Creo que falleció hace un par de años, pero ha sido, sí, una figura importante en la música y el folk japonés, inspirado por el folk norteamericano. Que buen viaje, tienes un día largo por delante, el fin de semana que viene nos lo cuentas. Cuídate, Marc. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. La isla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.